Primero hablaré un poco sobre inteligencia artificial y el impacto en turismo y en viajes. Y luego hablaré un poquito sobre planificación automática, por aquello de que veamos la diferencia con el tipo de inteligencia artificial que ha sido mencionado esta mañana por Abdel, por aquello de ver diferentes formas de enfocar el campo de inteligencia artificial. Entonces, la charla va a ser primero una introducción, luego voy a mencionar muy rápidamente dos formas de trabajar dentro de inteligencia artificial, dos tipos de sistemas, de técnicas, de herramientas. Voy a mencionar un poquito sobre planificación automática y por último voy a terminar con una especie de resumen. Entonces, en la introducción me gustaría mencionar pues que la forma clásica, por ver la transición desde el software clásico a inteligencia artificial, en el software clásico solemos, o desde el punto de vista de usuario, pues se suele ver como una especie de caja negra, donde recibe unas entradas, genera unas salidas. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de turismo, pues una interacción típica de un turista o de una persona que va a viajar, pues es rellenar un conjunto de datos de forma determinista, en un determinado formato, con unas determinadas reglas que no se pueden saltar en cuanto a días, estancias donde se quiere viajar, qué número de personas le acompañan, etcétera, etcétera, y genera como salida, pues en este caso, una reserva en un determinado alojamiento por esos días que el cliente ha solicitado. Entonces, todo este proceso es determinista, es conocido, todo entra dentro de lo que el ponente previo ha mencionado, datos estructurados. Y dentro de este campo pues se mueve la mayor parte del sector turístico. Y perdonen si no aparecen los nombres de sus empresas aquí, pero bueno, pues se pueden imaginar que aquí entra gran parte del sector turístico. Cuando nos movemos a inteligencia artificial, como ha dicho el ponente previo, bueno, primero las entradas y salidas que uno espera obtener. En cuanto a las entradas, también, de alguna manera, el turista va a tener que especificar dónde quiere viajar, qué días. Normalmente el software de momento no es capaz de tener telepatía y entender por ondas cerebrales dónde quiere viajar, entonces pues tiene que mencionarlo. Las salidas puede tener que ver con información estructurada de nuevo, como reservas, pero ahora veremos otro tipo de entradas y salidas que uno podría llegar a considerar. Por ejemplo, en el caso de los que nos gusta la fotografía, yo cuando voy a viajar a algún sitio, lo primero que busco no es qué tengo que ver en un sitio, sino qué fotografías hay en ese sitio. Y entonces me voy a redes sociales que tienen fotografías sobre el sitio que quiero visitar y empiezo a obtener fotografías del sitio, y a mí me gustaría directamente marcar y decir quiero visitar este sitio, no tengo que buscar, irme a Google Maps o a cualquier otra aplicación de localización, localizar el sitio, ver qué tipo de sitios tiene alrededor, qué hoteles, etcétera. Yo quiero que el sistema automáticamente, si yo pincho en una fotografía, me determine el tipo de sitios que me gusta y qué es lo que quiero visitar. Puedo visitar, obviamente, muchas fotografías y voy a pinchar en todas esas fotografías y eso es lo que me va a interesar. También pues está todo el tema de recomendación, de qué es lo que he visitado yo previamente. De nuevo, puede el sistema automáticamente visitar mis fotografías previas y ver qué tipo de sitios he visitado, qué es lo que me ha gustado de esos sitios, porque es probablemente lo que he hecho de la fotografía. Podemos a lo mejor querer recibir información, de nuevo, no estructurada, que es difícil de capturar, de entender, de ver qué es lo que hay ahí, pues noticias relacionadas con el sitio que quiero visitar, información varia que puedo recibir de múltiples fuentes, páginas informativas del sitio donde voy a visitar, de nuevo utilizando lenguaje natural, texto que hay que entender, que hay que determinar qué es lo que es relevante para el turista. Y otro tipo de información que manejamos bastante, pues es el tema de recomendaciones. De nuevo aparecen en lenguaje natural. En este hotel me trataron bien, en este hotel me trataron mal, estos se retrasaron, aquellos sirvieron la cena fría. Todo ese tipo de cosas también son relevantes para el turista y de nuevo uno tiene que ir visitando todos estos sitios para recibir recomendaciones en texto sobre lo que piensa gente previamente.
Hay muchos otros tipos de entradas que vamos a poder manejar. Por ejemplo, tenemos un teléfono móvil al que ahora le podemos hablar y podemos decirle planifícame un viaje a Islandia. Y la verdad es que no lo hizo demasiado mal, me mandó a una agencia que está especializada en organizar viajes a Islandia, en este caso. Pero bueno, probablemente vamos a querer hablar con el dispositivo o con el ordenador y parte de la interacción ser con reconocimiento de voz. Como salidas, bueno, en el caso de que fuera un viaje, que es el ejemplo que estoy poniendo, bueno, pues hoy en día ya empieza a haber sistemas que nos permiten obtener recomendaciones sobre determinados sitios con un score que nos permite pues, determinar si nos puede interesar o no. Eso es un tipo de salida estándar. Y lo que contaré un poquito más adelante es otro tipo de salida más estructurada, en la cual, en lugar de tener solamente un conjunto de recomendaciones sobre hoteles, sobre sitios donde comer o sitios que visitar, puede ser una información mucho más estructurada en el sentido de que es un plan que construye automáticamente por qué sitios tengo que visitar, en qué días, con qué restricciones, y eso es un tipo de salida que hoy en día hay algunas herramientas que se empiezan a aproximar, pero que todavía no están allí, y es de lo que voy a hablar posteriormente. Entonces, me pidieron que hablara un poco sobre la parte técnica de inteligencia artificial. Bueno, realmente en 20 minutos no me da tiempo, me he pasado mucho tiempo de mi vida trabajando en este campo y para resumirlo, y doy un curso de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo en el cual tardo un semestre en contarlo, ¿no? Entonces, simplemente un par de pinceladas sobre cómo ve mucha gente inteligencia artificial, pues está más o menos estructurada alrededor de dos campos, dos formas de verlo. Una es la que ha defendido el ponente previo, que es la que podríamos denominar data-driven, dirigida por los datos, en la cual básicamente nosotros tomamos un montón de información, por ejemplo aquí aparecen turistas y los metemos dentro de nuestra máquina y ahí metemos pues todo lo que han hecho esos turistas previamente, todas las recomendaciones, todo lo que han dicho, todo lo que podamos sacar de los sitios, y esa máquina le damos estadísticamente, empezamos a contar cuántas veces alguien ha dicho tal y ha ido a tal, cuántas veces ha ido a un hotel y no le ha gustado, cuántas veces, y entonces empezamos a contar y sacamos como salió un montón de cosas útiles, como ejemplos que ha puesto esta mañana el ponente. Aquí tenemos algunas que pueden ser relevantes para el campo de turismo, como predicciones de número de oferta, número de viajeros, número de personas que van a asistir a un evento, a un determinado museo, recomendaciones puntuales sobre determinados sitios que ver, hoteles, etcétera, información relevante a los diferentes turistas, estrategias esto es un poquito más elaborado, estrategias de pricing, de poner dinero, de decir cuánto va a costar un billete, una habitación, una entrada a un evento, o, por ejemplo, pues, establecer clustering, grupos de personas que parece que se comportan de la misma manera, y eso me permite hacer marketing un poco más personalizado. Entonces, este es el tipo de cosas que es el tipo de inteligencia artificial del que se habla más en los medios de comunicación, y parece que hoy es lo que está más en boga, que es pues, todo alrededor de Machine Learning. Y no me malentiendan porque llevo trabajando en Machine Learning desde hace 30 años, entonces también, quiere decir que conozco el campo bien y me gusta y me encanta el Machine Learning, la parte de aprendizaje. Y bueno, pues tenemos un montón de palabras, como siempre que ocurre que algo se pone de moda, pues empiezan a aparecer palabras que todo el mundo maneja, y Deep Learning, y Big Data, y Machine Learning, y Neural Networks, y todo tipo de palabras que básicamente se refieren a este tipo de forma de ver la inteligencia artificial como un análisis de datos. El segundo tipo de forma de ver la inteligencia artificial es lo que podríamos llamar model driven, bueno, dirigido por un modelo en el cual nosotros tenemos un conjunto, voy a llamarlo de reglas porque es una forma sencilla de llamarlo. Tenemos un conjunto de información, de modelos que nos describen el mundo, que nos restringen las cosas que podemos hacer, que nos describen qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, cómo podemos combinar cosas para poder
obtener otros resultados. Esto hoy en día pues parece que está un poco menos en boga, quizás la gente lo entiende como que es algo antiguo, pero básicamente este tipo de modelos de inteligencia artificial sigue viva y es perfectamente compatible con el otro modelo en el cual lo que hacemos es analizar datos. En este caso, casi todas las técnicas se enfocan a sintetizar soluciones, es decir, a crear soluciones combinando información de diferentes tipos, en la cual parte de esa información, por supuesto, puede provenir de hacer análisis de datos. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, hacer planificación, en este caso de viajes, por poner el ejemplo. Nos permite resolver problemas de logística para compañías, de nuevo, que gestionan viajes. Nos permite hacer composición de servicios web para montar todas las reservas asociadas a un determinado viaje. Nos permite hacer gestión de personal, determinar en qué momento tiene que trabajar determinada persona en el hotel, qué turnos de trabajo hay en las compañías aéreas. Nos permite hacer simulación de multitudes, nos permite hacer un montón de cosas relacionadas, en este caso, de nuevo, con turismo, que es más complicado realizarlas si lo queremos hacer solamente analizando datos. Son tipo de problemas a resolver que son difíciles de hacer haciendo solo análisis de los datos. Y de nuevo, pues tenemos un montón de tecnología por detrás, planning, scheduling, técnicas de optimización, sistemas multiagente, búsqueda heurística, etcétera, etcétera, que son técnicas, de nuevo, que se basan en estos modelos. Cuando no quiero dar la sensación de que estos dos campos que no se hablan entre sí, hay un montón de interacción entre esos dos campos y son perfectamente complementarios. Y en algunas ocasiones solo vamos a tirar de uno, pero generalmente para crear los sistemas cognitivos de los que hablaba el ponente previo, pues vamos a tener que utilizar los dos, una combinación de los dos. Entonces, como ejemplos de este tipo de técnicas, un par de ejemplos. Primero, sí me gustaría decir que, aunque los ejemplos que he puesto tienen que ver con, a lo mejor, la visión de un turista, este tipo de técnicas se utilizan y se pueden utilizar perfectamente para cualquier organización o cualquier tarea que tenga que ver con el problema de turismo o con el tema de turismo. Entonces, desde los gobiernos, en cuanto a gestión del turismo, las agencias de viajes, los proveedores de servicios dentro del turismo, las redes sociales, etcétera, todos los que intervienen en el proceso de generar viajes y de gestionar viajes pueden beneficiarse de este tipo de técnicas. Entonces, por otro lado, tenemos lo que proporciona las técnicas de inteligencia artificial y la informática clásica, que es lo que aparece a la derecha, y podemos montar, para cualquiera de los jugadores en la parte izquierda, podemos montar diferentes servicios combinando cosas de la parte derecha. Simplemente por poner un ejemplo, pues el problema de recomendación de sitios basado en preferencias preferencias personales adquiridas automáticamente a partir de observación de qué es lo que nos gusta hacer. Podemos inferir, recabar información de redes sociales y esas redes sociales nos pueden proporcionar recomendaciones. Pero si queremos hacer una cosa un poquito más complicada, como por ejemplo es generar un plan, directamente decirle yo quiero irme a Islandia una semana y que el sistema automáticamente me genere todo, el plan completo, una sugerencia de plan, porque al final siempre voy a tener yo la última palabra, una sugerencia de plan, pues voy a necesitar más cosas. Por ejemplo, voy a necesitar predicción de tiempo, según a qué sitio hay que ver la predicción del tiempo. En el caso de Islandia hay que tener mucho cuidado con eso. Información varia sobre el país o sobre la situación actual o sobre si hay problemas de seguridad para el turista. Puedo también tener en cuenta recomendaciones de gente previa que ha ido a esos sitios, de qué sitios le han gustado, qué sitios no le han gustado. Y puedo combinar todo eso utilizando software de inteligencia artificial para generar planes para el turista. Ya digo que este es un ejemplo y podemos combinar cualquiera de los mecanismos en la derecha para proporcionar servicios para cualquiera de las personas o de los organismos en la izquierda.
Por aquello de mencionar algún ejemplo que a lo mejor de técnica que a lo mejor se va a hablar menos en estos 2 días, porque es quizás menos conocido por la gente en general, voy a romper una lanza en favor de la planificación de tareas como una forma de sintetizar soluciones, de crear soluciones, de combinar soluciones para resolver problemas. Entonces, en el caso del turismo, bueno, pues lo primero es tener, por ejemplo, recomendaciones del sitio donde queremos ir, que pueden venir en función, relacionadas con sitios que visitar, pueden venir relacionadas con lugares donde comer o donde quedarse a dormir. Tenemos restricciones. Generalmente solemos tener una restricción económica, solemos tener restricciones temporales, no solo de qué días voy a visitar, sino que además a lo mejor pues, no me gusta levantarme temprano, o con una familia pues, soy capaz de levantarles antes de las 10 de la mañana y entonces bueno, pues hay que hacer el viaje teniendo en cuenta esas restricciones. Existen muchos tipos de turistas, de personas que viajan, cada uno con sus preferencias. Además, dentro de cada uno de nosotros, aunque tengamos las mismas preferencias dependiendo de los viajes, pues dependiendo del tipo de viaje que realicemos, nuestras preferencias van a cambiar. Entonces, es diferente ir con la familia que ir en un viaje fotográfico, que ir de negocios a un determinado sitio. Podemos variar los medios de transporte, tenemos que tener en cuenta también el tiempo meteorológico y la idea de utilización de este tipo de tecnología, entre otras, por ejemplo, planificación automática, es que nos permite, como decía antes, teniendo en cuenta las restricciones, teniendo en cuenta los objetivos que queremos cumplir dentro de ese viaje, visitar un determinado conjunto de sitios, maximizar por ejemplo, el número de fotografías o lo que nos gusta, el viaje que hemos realizado, pues genera automáticamente un plan, que es una secuencia de días en este caso, y donde en cada día pues, nos sugiere un determinado recorrido, unos determinados sitios que visitar, unos determinados sitios donde comer y quedarnos. Entonces, por dar un par de ejemplos, hace ya algunos años, mucho antes de que Google Trips apareciera, que es relativamente reciente, hicimos un proyecto en combinación con algunas universidades y con centros de investigación en España, que hacía este proceso de planificación de la visita de un sitio. En ese caso nos centramos en ciudades. Dio lugar a alguna empresa, alguna startup relacionada con este tema. Y posteriormente, hace relativamente poco, hemos terminado un proyecto en el cual hicimos más o menos lo mismo, pero con regiones, con países, junto con ALSA y con Minube, que creo que alguien de Minube habla posteriormente. Que es una red social donde tenemos recomendaciones de sitios en general. Bueno, creo que estoy en tiempo todavía. Un resumen de lo que quería decir. Primero, como ya ha dicho el ponente previo, la inteligencia artificial es una revolución en el turismo, pero también en la sociedad en general. Lo vamos a ver y lo estamos viendo, que va a cambiar la forma de interactuar pues con el mundo y con la forma de resolver los problemas en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el personal y por tanto también incluido turismo y viajes, que proporciona beneficios a todas las personas que tienen que ver, en este caso las organizaciones que tienen que ver con este campo. Las técnicas, por aquello de hacer una división muy gruesa, se dividen en técnicas que están basadas en los datos, donde nos permiten analizar, a partir de un montón de datos, permiten analizar cosas y llegar a permitir hacer cosas como determinar si en una imagen hay un gato o no hay un gato. Y luego hay otro tipo de técnicas que lo que nos permite es sintetizar soluciones, generar soluciones que combinan información varia, restricciones, reglas, etc. Y por último, pues que estos modelos se pueden combinar, como he dicho anteriormente. Bueno, muchas gracias.